ya que vamos a realizar el último encuentro de esta materia, sí, que ha sido, digamos, interesante por la novedad, de repente, de algunos de su enfoque, ¿sí? Sí, pues somos conocedores del derecho, pues ella conlleva algunas características específicas y concretas, ¿sí? Que me gustaría, respecto a las cuales me gustaría hacer algunas consideraciones ya finales y adicionales para la comprensión cabal de esta asignatura. Bueno, en todo caso, me gustaría hacer referencia en este momento a algunas consideraciones respecto de uno de los caracteres del derecho ambiental internacional, cuál es el de estar conformado por normas del denominado soft law o derecho blando, ¿sí? Habíamos conversado, María Eugenia ya sabe la. Habíamos conversado, ¿sí?, que dentro de las características del derecho ambiental internacional debíamos considerar su pertenencia a precisamente el campo del derecho internacional público. Forma parte de él. Pero también debíamos encontrar con otros caracteres, porque si bien es una constante ineludible en el campo del derecho internacional, en la idea de que no existe una autoridad superior que pueda ser coercible, coactivo, lograr el cumplimiento coactivo de las obligaciones, es uno de los caracteres del derecho internacional, como bueno, ustedes lo conocerán de su pregrado y lo habrán oído en repetidas oportunidades en esta instancia. Pues si bien esa es una de las características fundamentales del derecho ambiental internacional, también debiéramos, para terminar de caracterizarlo, para terminar de definirlo, entender que además de estar supeditado a la inexistencia de una autoridad única, superior, vinculante, cuyas decisiones sean vinculantes y coercibles, aparte de eso, también debe considerarse que gran parte de sus normas están conformadas por lo que se conoce como derecho blando o soft law. Partamos de una idea. El soft law, ¿sí?, lo debemos contrastar, empezamos su definición o su caracterización mediante el contraste. Es decir, el hard law es lo que conocemos en términos normales como la ley, el derecho que estudiamos en la universidad, el derecho que establece obligaciones que pueden ser cumplidas de modo coercitivo. El soft law, ¿sí?, se dice que tiene un carácter no vinculante. Es un derecho de un carácter no vinculante, es decir, que no crea obligaciones concretas, específicas y exigibles. Entonces se pregunta uno, ¿para qué existe un derecho que no cree unas obligaciones primarias, básicas, unas situaciones vinculantes? Recuerda que estamos hablando de obligaciones para los estados, ¿sí?, porque estamos hablando de derecho ambiental internacional. Se dice que hay que distinguir en el soft law, porque incluso no todas las normas de derecho ambiental internacional están conformadas por disposiciones que forman parte del soft law, sino que hay que entrar a distinguir dentro de las previsiones que ella hace qué sería y qué no sería soft law, si bien gran parte de eso es lo que abunda. Entonces, cuando estamos en presencia de acuerdos, declaraciones, declaraciones de principios y demás, estamos en presencia del soft law, ¿sí? Las resoluciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas son soft law. Habíamos hablado en la clase pasada
de una agenda que rige o que va a regir las relaciones de los estados, el accionar de los estados desde un enfoque de desarrollo sostenible, ¿sí? La Agenda 2030. Esa Agenda 2030 está conformada por disposiciones de soft law, dice. El soft law se refiere a reglas que no son estrictamente vinculantes por naturaleza ni carecen por completo de significado legal. Entonces estaríamos en un estadio intermedio. Digo, no son estrictamente vinculantes por naturaleza, pero tampoco carecen por completo de significado legal. Suena un poco como el Tao, como un término ya, digamos, arcano o misterioso. Disposiciones que no son enteramente derecho vinculante, pero que tampoco carecen de significado legal. ¿Para qué podría servir o en qué se utilizaría? ¿De qué forma pudiera uno pensar que ese soft law que caracteriza al derecho ambiental internacional puede colaborar en el logro de los objetivos de este derecho? ¿Cuáles son? La reducción de la degradación ambiental, la reducción de los efectos del cambio climático, el establecimiento de la armonía y el equilibrio ecológico. Entonces, ¿para qué serviría este tipo de normativa? Les dejo abierto para que puedan opinar. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. Creo que este derecho prácticamente ayuda a concienciar a las personas que la naturaleza es importante para la vida, porque por medio de ella nos alimentamos y realizamos algunas actividades para poder desarrollarnos como personas, como profesionales. Ok, es muy cierto, claro. Tiene una parte, el derecho ambiental internacional tiene una parte de concienciación, una parte de toma de sensibilización también, que es importante. Pero como nosotros estamos acostumbrados al ámbito jurídico, ¿verdad? Más allá de concienciar yo a que la persona, que de repente debe existir el respeto humano, de que no debe haber abuso, por ejemplo, por causa de género, ¿sí? De que no debe haber, de que no debe, pongamos en un matrimonio, uno de los cónyuges considerarse que él es el dueño de todo el dinero y al finalizar la relación tomarlo todo para sí. Si bien podemos concienciar respecto de conductas que son socialmente negativas, también el derecho nos da herramientas para hacer valedera esa recomendación o esa concienciación. Pero en el caso del soft law no tenemos esas herramientas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué surge esto? ¿Sí? ¿Por qué surge esto? En realidad, se habla de que, como estamos, y ya lo vimos en otra materia, en un mundo absoluta y completamente globalizado, ¿sí? Lleno de muchas posiciones, de muchas posturas políticas, económicas, ideológicas, ¿sí? En vista de la coexistencia de ese conjunto en vista de la coexistencia de ese conjunto de circunstancias de hecho, ¿sí? En la actualidad, y más aún si consideramos la naturaleza del derecho internacional, es muy difícil llegar a conclusiones normativas concretas y específicas, vinculantes para todos los estados. Quiero decir, es muy difícil imponer un hand law limitado o morigerado frente a los requerimientos que nos impone la dinámica moderna, la dinámica actual, ¿sí? Entonces, se supone que los métodos habituales de regulación normativa en un área tan específica harían prácticamente nula la posibilidad de llegar a acuerdos, ¿sí? Para establecer verdaderas obligaciones
internacionales que pudieran ser solicitadas en cumplimiento. Entonces, ¿cuál ha sido la solución más normal, la más plausible en estos casos? La de dotar de una naturaleza de derecho blando a las normativas en derecho ambiental internacional. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es más fácil para todos los países la regulación mediante principios, el establecimiento de principios que van a orientar el accionar de los estados, que el establecimiento de normas específicas y concretas que van a vincular a los estados. ¿Por qué? Porque resulta que esas normas que se van a lograr por medio del soft law van a ser, se van a caracterizar por su rapidez entre comillas, porque si bien el establecimiento de estas normas de soft law, de derecho ambiental internacional, toman determinado tiempo, ¿sí? Si bien es así, también es cierto que el logro de tratados internacionales en la materia toma muchísimo más, es decir, puede tomar 20 o 30 años la aprobación del primer tratado, ¿sí? Para que sea completamente vinculante, pero hacerlo por la vía del derecho blando puede tomar mucho menos años. Debe haber, esto también nos aclara, nos otorga claridad y uniformidad, ¿sí? Claridad y uniformidad en el caso, nos toca claridad y uniformidad en las normas, en un tema en particular, porque nos va a dar claridad. Creo que la doctora Adriana nos está haciendo una señal, ¿sí? Dígame, doctora Adriana. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está, mi doctora? Bien, ¿usted cómo está? Bien, todo bueno. Me alegra. Reunido con ustedes. Sí, pues doctor, es que tengo, no sé, como una sugerencia en cuanto a esos laws. Se podría decir que eso es como parte también de la ética ambiental. Precisamente es blando porque como va en constante evolución, o sea, el ambiente como tal no es estático. Siempre pues aparecen o surgen nuevos, inclusive aspectos o factores que cambian, ¿no? Como efectivamente lo que se hablaba del cambio climático o diferentes factores que convergen en el ambiente que no son estáticos. Y precisamente, bueno, considero yo que ese soft law nace para efectivamente no ser vinculante y no ser estático porque puede variar. Y es una forma de, sí, de regular la conducta a través de esos principios macro, ¿no? De los estados y tener estándares o patrones de manera general, pero sí con una línea también general, pero siendo flexibles en el momento de poder ejercer o regular la forma a través de esos convenios. Sí, más o menos es esa la idea, doctor. Sí, doctora, muy acertado lo que usted me está señalando, porque precisamente una de las ventajas de la regulación por medio de este derecho blando es la flexibilidad y la adaptabilidad de las disposiciones. Es decir, establecemos principios, les dotamos de cierto contenido y podemos por medio de declaraciones adicionales o protocolos adicionales a determinados acuerdos internacionales, podemos darle un nuevo sentido, un sentido más flexible a la previsión que se ha hecho. Muestra de eso podemos ver cuando hablábamos de los objetivos del milenio de la ONU, que se transformaron después en la Agenda 2020, hacia la Agenda 2030, que eran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Que uno dice, en el primer intento se verificaba las posibilidades para la disminución de los efectos malignos de la pobreza, por decir así, y hacia el 2030, si bien no creo que se cumpla, está la idea de
eliminar de forma completa la pobreza, o al menos su incidencia en la sociedad. Entonces, eso permite ir adaptándolos, ir flexibilizándolos. Por ejemplo, hoy en día sabemos, dada la terrible experiencia de la pandemia por COVID-19, que debemos establecer algunos otros principios que van a regular en el futuro nuestras actuaciones. ¿Sí? El tema fronterizo, el tema del comercio, el tema de las relaciones internacionales, el tema del trabajo, ¿sí? Porque en otras circunstancias estaríamos aquí de repente un grupo presencial y alguna gente virtual, pero ya estamos a través de la virtualidad de las relaciones educativas y ha sido transformado eso, digamos, de acuerdo con los cambios dotados por la realidad fáctica. Si estuviéramos frente a una disposición de Harlow que estableciese de manera absoluta la preeminencia de lo presencial, esto no sería posible. Entonces, esa es una de las características fundamentales del soft law. ¿Sí? Gracias, doctor. Ok, doctor. Entonces, realmente le felicito por, digamos, por su entendimiento en ese sentido. Otro aspecto fundamental que debemos considerar es esa universalidad de la participación, porque por medio de las normas de soft law permite, como estamos hablando de disposiciones, llamémoslas disposiciones, principios que de forma muy general van a incidir en el trámite, sobre todo de los estados nacionales, es más fácil, más sencillo de lograr esos acuerdos y lograr las suscripciones de estos acuerdos. ¿Por qué? Porque no se va a definir ahí o a decidir aspectos puntuales y específicos que vayan a incidir de manera tan directa en la legislación nacional. Pero sí nos va a dar unos principios. ¿Esos principios de qué forma se complementan? Se van a complementar mediante la acción de los estados que, si bien no establecen obligaciones específicas, sí establecen, como desde un punto de vista ético, ambiental, en este caso, el compromiso, no la obligación, el compromiso de incluir dentro de sus legislaciones nacionales, dentro de las normativas que van desarrollando, deben incluir o deben establecer las suficientes normas, tanto sustantivas como adjetivas, que permitan instrumentalizar los principios asumidos y definidos por estos acuerdos de soft law. ¿Sí? No sé si más o menos estoy explicando el asunto en términos que sea fácil de comprensión. Entonces habíamos hablado que algunos ejemplos de soft law eran las declaraciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se hacen todos los años. Son acuerdos que establecen qué es lo que quieren hacer los estados. Por ejemplo, es muy llamativo en la Agenda 2030 la idea de no dejar nadie atrás. Es una idea inclusiva, no dejar nadie atrás. ¿Sí? ¿Por qué digo que es una idea inclusiva? Porque en la realidad de la existencia humana, ¿sí?, siempre se ha manejado en la gestión de la sociedad como, digamos, a través de esa concepción de la economía, de satisfacer necesidades, la ciencia que se encarga de la satisfacción de las necesidades crecientes con recursos limitados, lo que conlleva a la idea de determinados sacrificios, de que no todos los intereses se van a lograr, de que no todas las personas van a ver satisfecho todo lo que desean. Entonces, parte en la gestión humana, la gestión, digamos, social y la gestión política, siempre ha partido de la idea de la imposibilidad de darle la razón a todo el mundo. Pero más allá, que eso es algo muy cierto, más allá de darle la razón a todo el mundo, también ha partido de la idea de la imposibilidad de preservar el bienestar de todas las personas. Es decir, se consideraría, en todo caso, por ejemplo, en la época de la existencia de la esclavitud, que de repente alguna parte de la humanidad debía
desarrollar algún tipo de trabajo en condiciones infrahumanas y para que la gran parte de ella pudiera disfrutar de mayor bienestar. Y esto no solamente lo pudiéramos ver desde el orden, digamos, de la sociedad del liberalismo clásico, ¿sí? Sino que también ocurre e incide en esta materia las concepciones por ejemplo, ideologías disímiles como el socialismo marxista-leninista. Es sabido que Lenin, en uno de sus escritos, de su amplia obra, declaró que no era una gran tragedia o no era tan trágico el hecho de que 2/3 de la humanidad pereciesen en un conflicto dialéctico si el último tercio de la humanidad, si esa última tercera parte, arribaba al socialismo que le iba a garantizar la felicidad. Esos son este tipo de posiciones, digamos, trascendentalistas, pero apocalípticas, que siempre han caracterizado a la humanidad. Entonces, hoy en día se ven morigeradas, se ven atenuadas por la Agenda 2030. Es decir, hoy no es lícito moralmente, y es un acuerdo de todos los estados, la inclusión de no dejar a nadie atrás, no postergar los derechos de nadie. Obviamente la igualdad absoluta no es posible, pero sí es posible el mantenimiento de unas condiciones mínimas de vida. Entonces, este tipo de principio, por ejemplo, establecido de forma general en una declaración internacional de soft law, va a ser inspirador de las normativas internas de los estados. Y como principio también, ¿sí?, desde el punto de vista del trabajo foral, de la lucha en los juzgados nacionales, también puede ser, en los casos en que haya sido suscrito por los estados y estas declaraciones y hayan sido suscritas por los estados y hayan sido confirmadas, aprobadas por sus órganos legislativos nacionales y formen parte ya de las disposiciones vinculantes, pueden ser invocadas en los juicios en los estados nacionales, y aun cuando no hubieran sido confirmadas, aprobadas, formando parte de su derecho nacional, también pueden ser invocadas de acuerdo a las disposiciones de algunas constituciones nacionales, como la venezolana, que reconoce los derechos humanos, los derechos fundamentales, que si bien no estuvieran planteados, consagrados de forma específica en ella, pudieran también formar parte de los derechos reconocidos universalmente y pueden ser invocados en cualquier juicio como uno de los sustentos jurídicos para obtener la tutela de los derechos que se hallen inmersos allí. Entonces creo que, no sé si se ha entendido este tema del soft law. Ahora veo que está en línea Jesse Monzón, no sé si desea de repente saludar, intervenir, aportar, no sé si lo desea. Y no, pues lo que pasa es que entré un poquito tarde a la sala. Entonces, pues el principio pues no lo escuché, me lo perdí. Pero de todos modos en la plataforma pues miraré la clase grabada. Sí, tranquila, ¿no? Sí, Jessy, no se preocupe, que yo entiendo que todas las dificultades que tenemos para acceder tanto tecnológicamente como humanamente a todo esto, ¿verdad? Sí, mi internet estaba fallando, tuve que reiniciarlo y sí fue que pude entrar. Sí, claro, no se preocupe, pues, como le digo, estamos estudiando un tema en términos muy generales, muy sencillos, para poder entender, digamos, la dialéctica y la dinámica, sobre todo, de las normas del derecho ambiental internacional, de la mayor parte de las normas del derecho ambiental internacional.
Entonces quería conversar, ya finalmente, porque bueno, ya nos queda como un cuarto de hora. Realmente aquí parece que en estos medios virtuales el tiempo volara, ¿sí? Y quería hablar de repente en concreto, ¿sí? De repente la especificación de algunos instrumentos del derecho ambiental internacional en cuanto forman parte del soft law. Entonces pudiéramos hacer referencia a la Declaración de Estocolmo sobre el medio humano, ¿sí? Una serie de principios. En ese caso, cuando dice Declaración de Estocolmo sobre el medio humano, estamos frente a una postura que considera el medio ambiente, como yo dije en el primer encuentro, que está considerando al ambiente como el entorno del ser humano, es decir, no el ambiente por sí mismo, sino el ambiente como, digamos, instrumentalizado a ser el entorno natural del cual se desarrolla el ser humano. Por cuanto, esta declaración desarrolla 26 principios y se dice que desarrolla una proclama de 27 aspectos, que destaca la inextricable, la ineludible relación histórica entre el hombre y la naturaleza. Parte de ese principio. El hombre siempre ha transformado la naturaleza para poder expresarse, para poder vivir, para poder desarrollar su existencia. No realiza, como el resto de los animales, una vida de acuerdo a unos instintos, ¿sí? De acuerdo con una mínima modificación del ambiente, sino que va a terminar por transformarlo. Porque dice, es un imperativo de que ese ambiente, más que ambiente, es un medio humano. Se tiene esta idea. Fíjense ustedes, es un principio. Este principio es de 1972 y recogía una idea muy distinta a la que tenemos hoy en día. El ambiente es un medio humano que debe ser protegido para el desarrollo de los pueblos. Es decir, el ambiente no es un fin en sí mismo, no es un bien jurídico valioso por sí mismo, sino en cuanto y en tanto el ambiente es un instrumento de apoyo necesario, fundamental para el desarrollo de los pueblos. Entonces notan esa, para que ustedes vean, esa caracterización como principio, primero, y segundo, la necesidad de que el soft law permita la evolución dinámica, la evolución indetenible de sus normativas, debido a que los cambios en los paradigmas, los cambios en las formas de comprender determinados fenómenos van a permitir modificar esas normativas y esa obligación o ese compromiso más bien de inclusión dentro de las normativas nacionales de estos principios y su desarrollo legal y jurisprudencial. Es interesante en ese sentido cortejar esta idea. Quería revisar muchas normas y tal, pero voy a sustentarme en esta y en una un poquito más reciente. La advertencia acerca del peligro que representa el enorme poder transformador del hombre en relación con su entorno y la calidad de vida de las personas y las sociedades. La relación diferenciada y de complementariedad en términos ecológicos que debe darse entre países industrializados y subdesarrollados. Estos eran los términos de la época. No en vía de desarrollo, sino países subdesarrollados. La cuestión demográfica es algo fundamental, que se convierte en un problema amenazante para el medio humano, ante lo cual la tecnología y creatividad humana es considerada como un factor de solución y mejoramiento para ese y otros problemas. Preocupa no tanto la inclusión social, sino el aumento desmedido demográfico, el aumento de la población. Era la preocupación en aquel momento. Pues bajo aquellas influencias malthusianas que preveía que el aumento de la población iba
iba en una relación geométrica y el aumento de los alimentos en una relación aritmética, es decir, que el aumento de la población era mucho más grande que el aumento de la capacidad de alimentación de la humanidad, lo que iba a devenir en un gran desastre. Se postula un mayor conocimiento de las actividades dañosas, aunque con la debida prudencia y entusiasmo sereno en una perspectiva transgeneracional. De aquí parte la idea de que se pueda mantener, las generaciones deban mantener y entregar a la generación siguiente un ambiente, un medio humano, de acuerdo a los caracteres de la época, un medio humano en las mismas condiciones, similares condiciones a las que lo recibió. Y dice como principio también en esta declaración que se requiere una buena dosis de responsabilización de los gobernantes, ciudadanos y especialistas a nivel nacional e internacional. Se establecen aquí las primeras disposiciones vinculantes en materia de soft law, si bien muy generales, soft law ambiental, si bien muy generales, ya son la base de cómo va a desarrollarse el sistema el sistema del derecho ambiental internacional. A este respecto quiero hacer unas clarificaciones. No existen tribunales para el ejercicio de acciones internacionales en materia de derecho ambiental. No existen, pero debieran existir o debiera incluirse su accionar dentro de tribunales ya existentes si consideramos que el derecho al ambiente, los derechos ambientales forman parte de los derechos humanos y como forman parte de los derechos humanos, pues debieran ser tutelados ante las violaciones específicas de los mismos. Existe la Declaración de Río sobre el medio ambiente, que es muy relevante. Existe también aquel famoso protocolo de Kioto, ¿sí? El Acuerdo de París y demás, pero me gustaría hacer referencia, ya porque nos queda poco tiempo, a una norma específica en el campo latinoamericano, en el entorno latinoamericano, que es el Acuerdo de Escazú. Que, bueno, es muy relevante, es un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina. Me parece relevante, si bien no fue suscrito por Venezuela, en el caso de los estudiantes venezolanos, no ha sido suscrito por Venezuela, ¿verdad? Si bien en ese caso me parece relevante porque sus previsiones son, digamos, sus principios son menos filosóficos y son más específicos, porque se encuentran orientados, como su nombre lo dice, al acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Entonces, bueno, este acuerdo fue suscrito en el año, fue redactado en el año 2018, ¿sí? Suscrito, y por 24 países y ratificado por 12 de ellos en sus legislaciones nacionales. Y prevé prevé aspectos específicos, concretos, para instrumentalizar dentro de los sistemas jurídicos nacionales el logro de la tutela de los derechos ambientales. Entonces, su objetivo principal es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y fortalecimiento de capacidades en la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano, esa expresión medio ambiente, y al desarrollo sostenible. Fundamentalmente, tutela tres aspectos específicos del campo ambiental necesarios para el logro de estos derechos. ¿Cuáles son? El acceso a la información ambiental. Ese acceso debe ser irrestricto.
la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. Es decir, que en lo que, porque los acuerdos y las decisiones que van a degradar o afectar al ambiente tienen que ver con decisiones estatales, con decisiones políticas, ¿sí? Con decisiones, bien sea que el Estado decida por sí mismo desarrollar una actividad que implique una degradación ambiental o que autorice a un tercero, que suele ser lo normal, a hacer este tipo de decisiones. Entonces, la toma de decisiones políticas que van a generar, van a devenir en una modificación o alteración del equilibrio ambiental, deben ser necesarias y forzosamente consultadas y formar parte de los procesos de la participación ciudadana en la planificación, ejecución y control de las políticas públicas. Y por último, se interesa esta normativa en establecer los principios que garanticen el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva en el campo ambiental. Por eso digo que me parecen menos filosóficos estos principios y sí mucho más específicos, concretos y operativos el de este acuerdo de Escazú. Entonces, su artículo 1 habla sobre la importancia de garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Su artículo 2 establece algunas definiciones, como derecho de acceso, que es cuál es la autoridad competente, qué es información ambiental, público, que es el interés público, que son las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, sobre todo la información ambiental, porque lo primero que nos vamos a encontrar cuando estamos hablando del derecho de acceso a la información es un freno, porque si yo estoy hablando de que debo tener el derecho de acceso a la información y que las tomas de decisiones las hace el Estado, de las decisiones que pudieran agredir el equilibrio ambiental, pues esa información va a estar articulada en manos del Estado y, por tanto, ese Estado va a alegar en un primer caso y en un primer término, lo primero que va a alegar es que estamos en presencia de una información que es reservada por razones de seguridad y de defensa de la nación. Es lo primero que se va a decir. Pero entonces, este acuerdo de Escazú procura establecer los principios que garanticen un acceso irrestricto a la información ambiental. El artículo 5 establece la importancia de facilitar el derecho a información ambiental a todo el público, incluyendo personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se crean los medios por los que se brindará este acceso de información ambiental, igual que la situación en la que se podrá denegar esta. Porque yo hablo de un acceso irrestricto, ¿sí? Pero pudiera haber situaciones en las cuales pudiera negarse el acceso. Entonces, el acceso a la información, bien sea por seguridad y defensa, por estar inmersos en algunos intereses particulares, por estar inmerso otro bien jurídico de similar valía que pudiera verse vulnerado por este acceso a la información, etcétera, etcétera. Entonces, establece algunos principios generales para que pudieran orientar las normativas que estableciesen esta regulación del derecho a acceso. Debe estar garantizada la generación y divulgación de esta información. Se habla sobre el principio y la importancia de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones. Eso puede cambiar, va a variar de acuerdo al significado que tiene la participación ciudadana en cada uno de estos países, ¿sí? Y el acceso a la justicia ambiental. La existencia de defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, el fortalecimiento de ciertas redes de colaboración, la cooperación necesaria entre todos los países. Este acuerdo de Escazú es una norma, digamos, mucho más práctica que puede ser alegada de manera más concreta y específica en los sistemas jurídicos nacionales para obtener la tutela de
los derechos ambientales, ¿sí? Entonces, quiero hacer énfasis antes de irnos en la propia naturaleza del derecho ambiental internacional, que si bien es ambiental y es internacional, requiere del concurso de los sistemas jurídicos, de la jurisdicción nacional, para hacer efectivo los principios previstos dentro de su normativa. ¿Por qué? Por la propia característica que dije, que está conformado por principios, por normas de soft law, por normas de derecho blando, que en el plano jurídico internacional, al menos en el momento, es lo que impera, no pueden ser ejecutados, no existe un tribunal específico para su logro. Entonces, esas eran las ideas que me gustaría, con las que nos fuéramos hoy. Quería pues hablar un poquito más de ciertas normativas, pero pues nos quedamos un poco cortos de tiempo en ese sentido. No sé si de repente alguien quiere hacer alguna consideración final para ya ir terminando nuestro encuentro. Bueno, sí, doctor. Con respecto a hacer una breve síntesis de lo que le entendí de Estocolmo y de Escazú, ¿no? De Estocolmo yo considero que ese tratado como tal, protocolo que se dio, es como más de orden científico, ¿no? Porque se pudiera decir, ya que ellos ven es como que el ambiente es esencial, sí, para el ser humano, pero es el ambiente que depende del ser humano. No el ser humano del ambiente, sino que el ser humano como medio humano está allí como para fortalecerlo y evolucionarlo y, o sea, como tratar de sacarle el mejor provecho al ambiente, ¿no? Como que no sé, como que es que el humano se vale del ambiente y no el ambiente al revés, cuando, bueno, yo considero que, en mi humilde opinión, ¿no? Más bien nosotros dependemos del ambiente, porque si el ambiente no existe o no están las condiciones dadas y demás, o hay un sistema de contaminación enorme, pues el ser humano o la raza humana pues moriría, ¿no? Y con respecto pues a este acuerdo de Escazú, observo que también es de reciente data, ¿no? O sea, se dio hace poco, que efectivamente, bueno, trata 3 factores fundamentales y que sí debemos tener derecho, ¿no? Lo que es el acceso a la información del ambiente, a la tutela judicial efectiva en esos procesos de ambiente y la garantización de los derechos humanos fundamental, porque como usted dijo, o sea, el derecho de ambiente es un derecho innato humano por naturaleza y que lógicamente pues debe ser preservado. De verdad, pues me encantó mucho su clase, doctor, gracias. Me clarificó muchas ideas y bueno, sigo pues presta y dedicada a lo que usted indique en próximas oportunidades. Sin embargo, con respecto en lo personal a las actividades que usted ya plasmó en la plataforma, ya están debidamente realizadas. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Adriana. Sí, y está usted en lo cierto, porque fíjense qué ocurre, toda normativa, todo acuerdo tiene una posición ideológica, una forma de comprender el mundo, independientemente de las particularidades o de la generalidad que quiera asumir para adaptarse a todos los entornos culturales. Y también este acuerdo de Estocolmo tuvo esa idea de ubicar al hombre como el centro del cosmos, ubicar al hombre dándole esa relevancia por encima del ambiente, es obvio. Y el acuerdo de Escazú, al que hicimos referencia al final, es algo más instrumental, más operativo, más que nos da mayores herramientas a nosotros los abogados que en las declaraciones generales filosóficas o científicas, la postura científica del acuerdo de Estocolmo, es más operativo para nosotros, ¿sí? Quiero hacer una referencia final, ¿sí? Una idea final, porque es algo que quiero que nos pongamos en la cabeza, ¿sí? Nosotros tenemos una concepción general del ser humano como el centro del universo y del valor innato, ¿sí? Del ser humano como principio, como fin en sí mismo. Es algo que no es útil, el ser humano no es útil, porque no está orientado, no es instrumento para lograr un fin, sino es un fin en sí mismo. Entonces, esa idea que tenemos, ¿sí? Forma parte de una postura, una postura ideológica, ¿sí? Bastante moderna y bastante humana y humanista, pero no es de por sí la que impera en el mundo.
¿sí? De acuerdo a los índices, el estudio de los índices de democracia, más o menos como el 50% de los países del mundo son los que son considerados democracias más o menos imperfectas y que dan cabida a la explicitación y a la instrumentalización de esta idea. Pero en gran parte del mundo, ¿sí?, de nuestro mundo moderno, el ser humano no tiene el mismo valor, ¿sí? Entonces, para hacer valer estos principios que nos parecen tan evidentes, se hace necesario la acción estatal, se hace necesaria la acción política, se hace necesario el logro de acuerdos y en no pocos casos se va a hacer necesario el establecimiento, parece paradójico, pero el establecimiento de conflictos, incluso que se van a resolver por muchas vías, incluso las menos deseadas. Entonces, estos principios que estamos estudiando, que parecen sacrosantos, que parecen evidentes para todos, ¿sí?, como lo dice usted, doctora, es obvio que si no tenemos un ambiente con las características necesarias, pues no vamos a poder existir, va a implicar la extinción de la raza humana. Pero dentro de esas consideraciones generales que estamos haciendo, no van a significar, digamos, previsiones específicas o ineludibles o la única forma de comprender el mundo. Hay muchas formas de comprender el mundo y no todas son tan humanas y tan garantistas como esta que estamos conversando en este momento. Entonces, esa es la realidad del mundo actual y ha sido la realidad del mundo siempre. Debemos luchar, debemos luchar y buscar la imposición, imagínense eso, la imposición del ejercicio de los derechos. Es que suena hasta curioso, ¿sí?, de que tengamos que hacer una lucha para imponer que todos tengan las mejores condiciones de vida. Pero, aunque suena extraño, es así y debemos comprenderlo sobre todo en el contexto de unas relaciones internacionales que están signadas por la diversidad cultural, de que lo que es bueno aquí, lo que es bueno y evidentemente bueno para mí, es de repente malo o maligno para otra parte cultural del mundo. Nosotros formamos parte, de acuerdo a Huntington, bueno, que Huntington no lo veía de esa forma tan absoluta, de la civilización occidental. Él decía que Latinoamérica, América Latina era otra civilización, pero formamos parte, digamos, en cuanto a principios, en cuanto a forma, a cosmovisión, de la civilización occidental. ¿Qué tan extensa es esa civilización occidental? ¿Qué tan fuerte es? ¿Qué tan resistente es? Es una reflexión que me gustaría hacer, no solo en el campo del derecho ambiental internacional, sino en el campo general de las relaciones internacionales. ¿Me oye? Buenos días. Sí, lo oigo, Nelson. Buenos días, ¿cómo está? También con problemas acá, pues, por la baja conexión del ABA. Saludos cordiales a mis compañeras de estudio, Adriana, María, Jessie, y saludos para todo el equipo de Jessie. Bueno, sí, profe, tenemos en estos momentos, pues, problemas que deben corregirse y que se deben normar, debido a que en unos años, pues, vamos a tener problemas por falta de agua potable, ya que en algunos países se está presentando, pues, esta problemática debido al calentamiento global y al mal uso, pues, al racionamiento, pues, que no se le ha dado a estos recursos. Entonces es muy importante, pues, que se normen, que se establezcan medidas por grandes empresas, pues, con mucho volumen de trabajo que afectan indudablemente, pues, al medio ambiente y, por supuesto, causa en el ser humano enfermedades y hasta muerte, pues, fallecimientos, pues, como tal. Eso es todo. Gracias, doctor. Ok, muchas gracias. Ok, María Eugenia, no sé si quería decir algo, Jessie. No, sí, doctor, efectivamente el derecho ambiental, pues, es una rama demasiado importante para todos y más ahorita en esta situación que, pues, presenta Venezuela con, pues, deterioros a nivel de muchos servicios, entre esos el agua. Y pues ahora se está viendo también una cuestión de Hidrosuroeste que también está pues subiendo tarifas a nivel nacional y haciendo unos arreglos a ver de qué forma se valora un poco más el vital líquido, ¿no? Y pues nada, respecto a la materia, pues hablaré con el doctor Pascual
para que me habiliten la plataforma para poder empezar a subir las actividades. Ok. Bueno, muchas gracias, Jessy. Ya se nos ha acabado el tiempo, pues. Esa era la idea de lo que quería que desarrolláramos y pues les queda esa inquietud para pues terminar de desarrollar las actividades de acuerdo, digamos, a las orientaciones sencillas que he podido darles. Ok, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos y hasta luego.